Muy bien. Hemos revisado hasta este punto los temas de la inflamación referentes a los mediadores solubles. Repasando y recordando lo que habíamos visto en videos previos, platicábamos que la inflamación va a iniciar en el momento en el que hay una alteración en las barreras naturales. Una alteración en las barreras naturales. En este caso, decíamos que íbamos caminando en la noche y nos golpeamos con un Lego o nos cortamos con una hoja de papel. Cualquier alteración a nivel de la piel. Planteamos que se veían alteradas las barreras químicas, físicas y biológicas y nuestra bacteria mala podía entrar. Pero en el momento en el que entraba la bacteria mala, era reconocido por diferentes receptores de células centinelas, como lo es el macrófago o lo es la célula cebada, y se desencadenaba un sinfín de reacciones dentro de estas células, por ejemplo, la secreción de gránulos conteniendo histamina o en el caso de plaquetas serotonina, o también que estos serían prácticamente la liberación de mediadores preformados como histamina o serotonina, porque ya estaban contenidos en los gránulos de la célula, o la síntesis de mediadores de nuevo, como lo eran los mediadores lipídicos o derivados del ácido araquidónico, en este caso prostaglandinas, leucotrienos o tromboxanos que iban a tener acción directa sobre las células del músculo liso, del endotelio o las células propias endoteliales, ¿no? Del vaso sanguíneo, generando vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Y muy de la mano también la activación de moléculas decimógenos en la sangre que también podían potenciar estos efectos. Entonces, estos son puntos muy claves que tenemos que recordar al momento de estar revisando la parte de inflamación. Pero además de esto, también se van a activar los receptores, por ejemplo, de tipo TOL en el macrófago o en la célula cebada para permitir la producción de citocinas. Entonces, esto es muy importante porque una vez que entra la bacteria, también la formación de otros mediadores de nuevo o otros mediadores que se van a sintetizar en el momento, además de los del ácido araquidónico o los del sistema de las cininas, son las citocinas. Muchas veces hay un chascarrillo por ahí que se suele utilizar que las citocinas son como, para los que sean de México, como las quesadillas, porque se hacen al momento. Entonces las citocinas también se hacen al momento para poder realizar la síntesis de citocinas. Pues, por ejemplo, en el caso de este macrófago, necesitamos que por medio de su receptor de tipo TOL reconozca algún componente bacteriano presente en la pared bacteriana o en alguna otra parte ahí de las bacterias para que se active y realice toda la cascada de señalización que ya revisamos en videos previos y pueda realizar la síntesis de citocinas. ¿Y qué citocinas van a ser importantes aquí? Pues principalmente son tres, porque son tres las citocinas que se conocen como proinflamatorias, que serían la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se abrevia como TNF-alfa. Entonces, hasta este punto estamos viendo que una vez que entra la bacteria, va a realizar o induce la producción de estas tres citocinas que también tienen efectos directos sobre el endotelio. De hecho, las tres, una de las que vamos a revisar a continuación, principalmente tiene que ver con el factor de necrosis tumoral a nivel del endotelio, pero todas ellas van a ser sumamente importantes. Y recalcando este último punto que estamos revisando aquí, empezaremos a revisar la parte de lo que se conoce como cinética de activación o la parte de inflamación que se conoce como cinética de activación y moléculas de adhesión. Entonces, en esta última parte de los videos de inflamación revisaremos cinética de activación y moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión, que es el tema que vamos a revisar o que vamos a abrir con este nuevo video. Cinética de activación y moléculas de activación. Entonces, una vez que ya tenemos a nuestro macrófago y nuestras células cebada activadas y que producieron todos estos mediadores que estamos revisando aquí, estos mediadores también a final de cuentas van a terminar teniendo una repercusión directa sobre el endotelio. Pero prácticamente como ya lo hemos dibujado
Hasta este punto, pues vamos a hacer un nuevo dibujo. Entonces, para no borrar el dibujo previo, lo que nosotros vamos a realizar ahorita es un nuevo dibujo sobre nuestro epitelio de la piel, que era el epitelio que nosotros teníamos aquí recubriendo la piel. Habíamos visto que entraba algún estímulo externo que rompía la parte de las barreras y entraba aquí rompiendo la barrera, ¿no? Entonces rompe las barreras, tanto físicas, químicas o biológicas, las van a romper aquí, las rompen y permitía la entrada de una bacteria mala, ¿no? Entonces va a permitir la entrada de la bacteria mala. Recapitulando, esta bacteria mala favorece la activación por medio de receptores de tipo TOL, como lo puede ser el macrófago o también la degranulación. Vamos a anotarlo un poquito mejor. Ahí está. La degranulación, nos quedó muy grande con respecto al macrófago, aquí está. La degranulación y la activación de síntesis de novo y por lo tanto liberación de mediadores preformados como histamina o serotonina en, en la célula cebada, también llamado mastocito, que nosotros estamos dibujando aquí, aquí está, o la síntesis de mediadores de novo para finalmente actuar sobre el siguiente órgano que sería nuestro endotelio. Ya nos vamos a saltar algunas células que habíamos dibujado en el esquema previo, ¿no? Entonces tenemos aquí que estamos dibujando a nuestro endotelio o nuestras células todo otra vez de nuevo. Y bueno, vamos a ponerle nombre para que no se nos olvide, pero aquí estaríamos frente a nuestra célula cebada. Esta es nuestra célula cebada. Esta es nuestra célula cebada y esta es la bacteria mala. Bacteria mala. Nuestro personaje, nuestro villano de esta historia, o si quieren verlo de manera de anime, de esta parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, revisábamos que, y ya lo vamos a hacer un poquito más rápido, que a partir de la activación de estas moléculas, lo que nosotros teníamos es la producción en la célula cebada de diferentes mediadores o la liberación de diferentes mediadores, como lo podrían ser, por ejemplo, histamina, uno de ellos, ¿no? Que teníamos. Además, también la producción de mediadores lipídicos, como lo podrían ser prostaglandinas, que era lo que habíamos revisado. Una de las más importantes prostaglandinas que nosotros habíamos revisado en la clase previa, por ejemplo, tenía que ver muchísimo con la prostaglandina E2, ¿no? Que era una de las importantes que habíamos checado, ¿no? Prostaglandina E2, prostaglandina D2, también otra importante que habíamos visto, o en el caso de las prostaciclinas, la prostaglandina I2 que la iban a producir, ¿no? Adentro teníamos a los tromboxanos, eso ahorita los vamos a dejar pendientes, y además de estos había un último grupo también bastante relevante en esta situación que se conocían como leucotrienos, ¿no? Y que también podían activar aquí, que eran como leucotrieno B4, por ejemplo, o, o los cistenil-leucotrienos, que eran leucotrieno C4, el leucotrien, el LTD4 y LTE4, que eran los que habíamos revisado, ¿no? Que todos estos tenían efectos directos sobre el endotelio, iban a actuar aquí sobre nuestro endotelio. Pero además de eso, también tenemos que nuestro macrófago va a producir sus propias sustancias, como interleucina 1, interleucina 6 o TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? También eran sustancias que iba a producir nuestro macrófago. Y estos, en especial el TNF-alfa, también vamos a extender a nuestro endotelio para hacerlo un poco más grande, ¿no? Entonces, vamos a extender nada más a nuestro endotelio, lo vamos a hacer más grande, vamos a continuar el endotelio hasta acá, y algunas otras moléculas, como las que tenemos aquí en el caso del TNF-alfa, también participaban y van a tener un efecto directo sobre el endotelio. Uno de los primeros efectos que habíamos revisado en el video previo que iban a tener estas moléculas, por ejemplo, en el caso de prostaglandinas, en el caso de histamina, en el caso de leucotrienos, o también una molécula importante que revisamos previamente, que era el óxido nítrico, que actuaba más a nivel
del endotelio, un poquito más a nivel luminal, y van a tener diferentes efectos. No es la excepción de las citocinas. Estas citocinas también pueden tener el mismo efecto, principalmente TNF-alfa, pero también las otras dos a nivel del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué le va a hacer al vaso sanguíneo? Recordando, el vaso sanguíneo puede estar mirándolo de frente de esta configuración en su estado normal, pero cuando se activan todos estos mediadores, histamina, prostaglandina, leucotrienos, citocinas que estamos teniendo aquí, van a hacer que aumente su diámetro de una parte chiquita a una parte totalmente grandota. Entonces, de un circulito chiquito así que tenía de diámetro, va a aumentarlo totalmente. Entonces, crece el diámetro del vaso sanguíneo. Y este aumento de diámetro, al momento de nosotros estarlo ejemplificando de esta manera, vamos a borrar, de estarlo ejemplificando de esta manera, nuestro aumento de diámetro se va a ver reflejado dentro de la cinética o dentro de la característica de las células. Si ven aquí, nuestro vaso sanguíneo pasó de estar así de medir esto a medir esto ahora. Entonces su diámetro aumentó bastante. Esto lo que ocasiona es que el flujo dentro del vaso sanguíneo se convierte en un flujo un poquito más laminar, más uniformado, ¿no? Ya deja de ser un flujo un poquito turbulento, que es lo que pasa cuando está más en vasoconstricción, sino más a un flujo laminar, en capas en láminas que vamos a tener presentes aquí dentro del vaso sanguíneo. Y cuando empezamos a tener este flujo laminar, solamente por física, nuestras células, que vamos a dibujar de azul, nuestra célula estrella, dejan de encontrarse, vamos a hacerle zoom al vaso sanguíneo, dejan de encontrarse por la vasodilatación aquí en el centro del vaso sanguíneo o en el centro de la sangre para pasar a la periferia. Entonces empiezan a ponerse nuestras células, vamos a borrar un poquito la flecha, empiezan a pasar aquí nuestras células hacia la periferia y se empiezan a encontrar aquí. Entonces se da un proceso que se conoce como marginación celular. Esto regularmente recibe el nombre de marginación celular o únicamente marginación. ¿Por qué? Porque de estar hacia el centro se van hacia la periferia. ¿Y quién originó la marginación? Pues los efectos combinados de la histamina, prostaglandinas, leucotrienos y citocinas en la vasodilatación del vaso sanguíneo, principalmente de la arteriola. Entonces favorece la vasodilatación de la arteriola y de estar aquí solamente por física, todos los componentes celulares se van hacia la periferia, entonces empiezan a irse hacia la periferia de los vasos sanguíneos y empiezan también poder irse acá abajo, ¿no? Entonces también poder irse aquí abajo y hacer este proceso que se conoce como marginación. Empiezan a convivir de manera más de cerca, vamos a ponerle otro color, empiezan a convivir de manera más de cerca el endotelio con los leucocitos o con las células de la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Pues como ya están conviviendo bastante cerca, quieren agarrarse y no quieren soltarse, porque si no se agarran, la sangre se los va a llevar. Entonces, si este neutrófilo no se agarra aquí de nuestra célula, va a ser arrastrado por la sangre. Y si es arrastrado por la sangre, pues va a ser arrastrado hasta irse de aquí. Y pues el endotelio se va a poner triste porque su amigo el neutrófilo que apenas está conociendo se fue luego arrastrado por el flujo sanguíneo. Entonces, para que puedan echar chisme de manera adecuada, necesitan agarrarse unas células con la otra. Y este primer paso de que se van a agarrar y de que van a ser felices y van a empezar a chismear, tiene que ver mucho con la marginación. Si no tenemos marginación, no se da el siguiente paso. ¿Y de qué depende este proceso de marginación? De unas moléculas que se conocen como selectinas. Entonces, esto es importantísimo que lo revisemos en este momento porque es a lo que se va a referir también con cinética de activación y adhesión. Esto que yo les estaba mencionando, de agarrarse una célula con la otra, el término inmunológico que recibe es adhesión. Entonces tienen que pegarse, prácticamente lo que tienen que hacer es el neutrófilo, la célula endotelial, pegarse una a otra.
Y una manera elegante de decirlo es adhesión celular. ¿En qué consiste? Bueno, lo vamos a ver. Vamos a hacerle mucho, 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 mucho zoom, recordando que esta es nuestra célula endotelial y este es nuestro neutrófilo, ¿no? Que habíamos revisado, que de hecho nos quedó un poquito cerca, está muy, muy cerca. Vamos a alejarlo un poco más, nada más para fines esquemáticos y que las moléculas que siguen puedan verse mejor. Más redondito, ahí está. Entonces tenemos a nuestro neutrófilo que está aquí, que está tratando de pegarse al endotelio. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, en primer lugar, dentro de las primeras situaciones que tiene que pasar aquí, es que, por ejemplo, la célula cebada llegue a expresar o llegue a sacar de su membrana algunas situaciones como lo podían ser, y seguramente ya adivinaron, la histamina. Entonces, una parte que tiene que pasar aquí es que la histamina, que de hecho vamos a hacerle zoom, aquí está, de este color, aquí está, entonces vamos a ver. Histamina, vamos a dibujarla ya ahora más chiquita, aquí está. Entonces, la histamina, además de actuar haciendo vasodilatación y permeabilidad capilar, también actúa en el endotelio para que el endotelio empiece a expresar, y estos vamos a ponerlas de gris, no, vamos a ponerlas de este color, vamos a ponerlas de este verde, empieza a expresar el endotelio, la histamina hace que este endotelio empiece a expresar unas moléculas en su membrana que se conocen como selectinas. Entonces empieza a expresar aquí unas cosas que se conocen como selectinas. Selectinas. Selectina. Así que se conoce como selectina. Generalmente el endotelio tiene dos tipos de selectinas. Una en especial que favorece su expresión por medio de la histamina en el endotelio tiene muchísimo que ver con selectina P. Se conoce como selectina P. ¿Por qué tiene una P? Porque originalmente fue descrita en las plaquetas. Esta selectina originalmente fue descrita en plaquetas, pero con el tiempo se observó que otras células, como la célula endotelial, y vamos a ponerle el nombre para no confundirnos, como la célula endotelial, también expresa selectina P. Entonces, aunque en un inicio fue, vamos a en morado, fue descrita en plaquetas, que son aquí plaquetas, también la expresa el endotelio. Y una molécula que favorece la expresión de selectina P es la histamina. Entonces, la histamina liberada por nuestra célula cebada también activa el endotelio para que exprese y aumente su concentración de selectina P. Por eso también se conoce como cinética de activación. ¿Qué nos referimos con este término muy pomposo? Cinética de activación. Cinética es movimiento generado por activación. Entonces, que se van a empezar a expresar aquí en la membrana algunas moléculas dada por la activación de esta célula en consecuencia del reconocimiento de cosas como la histamina. Entonces, favorece la expresión de selectina P en este caso. Además, también la selectina P puede ser expresada o inducida por una cosa que se conoce trombina, que viene directo del sistema de la coagulación, también como dato curioso. Em, Esto en cuanto a la selectina P. Pero una, hay otra molécula que también participa dentro de esta activación y vamos a borrar esta parte para que quede mejor. Vamos a dejarlo, se borró la membrana de la célula endotelial, vamos a borrarla de mejor manera, un poquito más de cuidado, ahí. Entonces, reestructurando la parte de la histamina que nosotros habíamos puesto aquí arriba, la histamina favorece la expresión de selectina P, pero hay otras moléculas también bastante importantes que son las citocinas. Entonces, recapitulando, y creo que habíamos puesto las citocinas de naranja, sí, recapitulando, aquí otra vez. Citocinas como lo pueden ser la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, también terminan actuando sobre el endotelio. ¿Para qué? Para que el endotelio exprese un segundo tipo de selectina. Y este segundo tipo de selectina, vamos a poner de este verde, también a final de cuentas también es selectina, aquí está, también es selectina, pero es otro tono de verde. Y esta selectina se conoce como selectina E.
igual llamada E en un inicio porque se creía que era originalmente del endotelio. Entonces, el endotelio va a expresar dos diferentes tipos de selectina, selectina P y selectina E. Selectina E y selectina P. Y estas selectinas también reciben otro nombre, al estar en la membrana, reciben su clúster de diferenciación, que va a ser en el caso de la selectina E, CD62E, y pueden adivinar el CD de la selectina P. CD62P sería el CD de esta molécula. De tal manera que tenemos dos selectinas expresadas en el endotelio. La E por interleucina 1 y TNF-alfa, y punto importante también aquí, su inducción o la expresión de estas selectinas es de 1 a 2 horas después de que el macrófago o la célula cebada secretó o sintetizó y liberó al medio estas citocinas. La selectina P se expresa un poquito más rápido. Acuérdense que la histamina es más rápida y es preformada, pero en el caso de la selectina es un poquito más lenta. Entonces, una de las primeras selectinas que podremos tener expresadas aquí en mayor cantidad en el endotelio es la selectina P. Punto importante también a recordar de este punto. ¿De dónde vienen estas? Principalmente macrófagos y células dendríticas son las que van a sintetizar en un primer inicio interleucina 1 y TNF-alfa. Y además de esto, no sé si ustedes se acuerdan, pero el endotelio también expresa receptores de tipo TOL. El endotelio también puede expresar receptores de tipo TOL. Aquí estaría su receptor de tipo TOL, el receptor de tipo TOL. Y dentro de los receptores de tipo TOL puede expresar también uno muy importante, como lo puede ser, por ejemplo, el TLR4, que se va a unir a los LPS de la bacteria, LPS, y solo por el reconocimiento directo de TLR4 con LPS en el endotelio, va a favorecer también la expresión de selectina E. Directamente favorece la expresión de selectina E. Entonces, puntos importantes que tenemos que recordar también de cuáles son los estímulos que van a favorecer la expresión de selectina E en el endotelio. Y una vez que se expresan estas selectinas E en, vamos a escribirlo, a dibujarlo con gris, en el neutrófilo están sus ligandos. Y aquí sí necesitamos hacer muchísimo zoom. El neutrófilo va a tener moléculas que va a expresar en su membrana, aquí y aquí, que va a expresar en su membrana, que se conocen como los ligandos de las selectinas. Estas moléculas que va a expresar aquí en su membrana, eh, regularmente pues van a ser proteínas que van a estar ahí de manera constitutiva, o dicho de otra manera, que van a estar expresándose siempre en el neutrófilo, que son la mayoría de ellas pues proteínas, por ejemplo, o glicoproteínas, porque bueno, de manera inicial son proteínas porque aquí una de ellas de la que expresa aquí se conoce como glucoproteína de membrana de leucocito, que se abrevia o recibe el nombre de PSGL1. Esta es una G. PSGL1. PSGL1. PSGL1, o por sus siglas en inglés, la, este, la glicoproteína, que es el ligando número 1 de la selectina P. Dicho de manera un poquito más fácil, sería ligando glucoproteínico de selectina P número 1. Entonces sería ligando glucoproteínico de la selectina P, que es la que tenemos aquí. Entonces, ligando glucoproteínico de la selectina P, es como se le conoce, o ligando glucoproteínico ligando 1 glucoproteínico de la selectina P, es como se le conoce a esta molécula. Esta molécula tiene una modificación que de hecho sufre por ahí en aparato de Golgi, y también, principalmente en aparato de Golgi y en retículo endoplásmico, y vamos a agregarlo aquí, para poder expresar esta situación que se conoce, o esta molécula, que es la que literal permite que se una la selectina P a esta molécula. Esta molécula completa es las dos juntas, pero expresa un carbohidrato aquí.
este carbohidrato o esta cosa que es la que le está dando la mano o está permitiendo que la selectina P agarre como tal, se agarre de aquí, del leucocito, recibe un nombre. Y esta molécula generalmente, casi la mayoría de ellas, se conocen como ácido sialil Lewis X. Ácido sialil Lewis X es el nombre que va a recibir. Sialil Lewis X. Sialil Lewis X. Sialil Lewis X, que pertenece a una familia muy grande que se conoce como la familia Lewis X o Lewis A. Eh, Inicialmente se había descrito esta molécula en los eritrocitos y se pensaba que era un grupo sanguíneo y se describió en una familia que apellidaba Lewis, por eso se le conoce como Sialil Lewis X, que ya se le quedó el nombre. El tetrasacárido Sialil Lewis X, tetrasacárido Sialil Lewis X. Entonces, PCGL1 es una molécula que en la punta tiene un carbohidrato que se conoce como Sialil Lewis X. Estas dos moléculas trabajan en conjunto para unirse a la selectina P. Se unen a la selectina P y empiezan a agarrarse de la mano como si fueran dos, esto es una mano, disculpen los dibujos tan abstractos, pero estas dos son manos, y empiezan a agarrarse como si fueran dos amigos que no se han visto en mucho tiempo. Empiezan a agarrarse, no se quieren separar. Esto es un punto muy importante porque es clave en la inflamación. Empiezan a agarrarse aquí y clave es saber, selectina P en el endotelio y sialil Lewis X con el ligando glicoproteínico de selectina P1 o PCGL1 en el neutrófilo. Entonces es importante aquí aprender qué se expresa en cada una de ellas. Y así como la selectina P tiene su ligando, también la selectina E va a tener su propio ligando o la molécula a la que se va a unir en este caso. También en el caso de la selectina E, hace uso, por ejemplo, para unirse aquí de una molécula, y es más, vamos a dibujarla de otro color, ah, de este color. Vamos a dibujarla de este color y van a ver que también es una tonalidad distinta. Entonces, aquí tenemos también otro ligando muy similar, pero de otro color, que aquí se va a conocer principalmente como el ligando 1 de la selectina E. Ligando 1 de la selectina E o de selectina E. Ligando 1 de selectina E. El ligando 1 de la selectina E, al igual que su primo, su hermano, que era el PCGL1, en la punta va a expresar un carbohidrato que es sialil Lewis X. Sialil Lewis X. También expresa sialil Lewis X aquí en la punta. Entonces, en el caso de la selectina E, sus ligandos sería el ligando 1 de la selectina E y se une a la selectina E o permite que la selectina E se pueda unir. Vamos a extenderlo más para que quede más claro. Se pueda unir al neutrófilo por medio del sialil Lewis X. Entonces, la selectina E es del endotelio y el ligando 1 de la selectina E junto con el sialil Lewis X es del neutrófilo. De tal manera que si podemos verlo de manera un poquito más romántica, la célula endotelial está agarrando, está agarrando al neutrófilo con sus dos manitas y el neutrófilo le corresponde el agarrón de manos o el apretón de manos para no separarse por medio de sialil Lewis X y las moléculas que están por abajo de sialil Lewis X, que sialil Lewis X es carbohidrato, y aquí estarían las proteínas que sería ligando uno de la selectina E en el caso de la E, y la que tiene la P, PCGL1, sería por la selectina P. Está fácil. E hacia E y P con P. Y ambas tienen sialil Lewis X. Entonces, este primer punto que está sucediendo aquí es un punto de adhesión o es un punto en donde están agarrando de la mano, en donde se están pegando, en donde como si fuera pegamento, barra en pegamento, aquí en México le decimos PRIT, como si fuera esta unión aquí para ya no despegarse. Entonces, en el momento en el que tenemos esta unión entre selectina y selectina P con sus ligandos, impide que el flujo sanguíneo desplace al neutrófilo y siga su camino, sino que se queda anclado aquí a la membrana.
Y esto es lo que se conoce como una adhesión débil, la primera adhesión que va a suceder. Y otro punto importante que también tenemos que conocer aquí, les voy a borrar bueno, vamos a anotarlo un poquito adelante. Un punto importante que sucede aquí es que si bien el neutrófilo, voy a dibujar con que si bien el neutrófilo tiene que unirse al endotelio por medio de las selectinas, que aquí teníamos, con que aquí teníamos la selectina E, ya nada más voy a poner SE, y aquí en otro color teníamos a la selectina P, junto con los ligandos que habíamos mencionado, que estaban aquí, nada más código de colores para no confundirnos, aquí que estaban aquí sus ligandos, y aquí estaba el otro ligando junto con el cialil Lewis X, que estaba aquí arribita, que era lo que permitía que se unieran aquí, X junto con los ligandos, que sería en el caso el PSGL1 aquí, PC, PSGL1, perdón, PSGL1 aquí, o el ligando 1 de la selectina E, que ya nada más vamos a escribir, que ya no lo vamos a escribir, pero que estaría presente acá, hacen esta adhesión, aunque sea la primera adhesión. Pero aquí es donde se puede complicar un poco. ¿Por qué se nos puede complicar? Porque el neutrófilo, y vamos a escribirlo con otro azul, aquí, el neutrófilo, azul de neutrófilo, el neutrófilo también es capaz, si ven esta forma, también es capaz de expresar su propia selectina. Entonces, nuestro neutrófilo, o en el caso de los leucocitos, porque la verdad es que son varios leucocitos, los leucocitos también pueden expresar una tercera selectina. ¿Y con qué empieza leucocitos? Pues con L, ¿no? Entonces, esta selectina se le conoce como selectina L. La selectina que expresan los leucocitos es selectina L. Está sencillísimo. P de plaquetas y E de endotelio son las que expresan se expresan en el endotelio. La única que expresa el neutrófilo es la selectina L. ¿Y a qué se une? Pueden adivinar de manera muy fácil. También otra molécula que va a estar expresada, proteínas que están expresadas aquí en la membrana de del endotelio, y que en su punta expresan carbohidratos. No sé si se vea muy bien en sus pantallas, pero este gris es diferente de este gris. Muy, muy leve, muy, muy poquito, pero así es la inmunología. También esta diferencia de colores, muy, muy poquito, en este caso de monosacáridos que están presentes ahí o de plegamiento, hace que se comporte diferente. Si bien esta molécula también pertenece a la familia de Lewis X, esta de aquí en especial se conoce como, vamos a cambiar, pertenece a cialil 6-sulfo 6-sulfo Lewis X. Cialil 6-sulfo Lewis X es esta molécula que nosotros tenemos aquí. Pertenece a la familia de cialil Lewis X, sí, pero es una que tiene una modificación 6-sulfo en especial que hace que sea un poquito diferente. Entonces, como esta molécula es un poquito diferente, es la que se va a unir a la selectina L. Y oh sorpresa, esta cialil 6-sulfo Lewis X pertenece a un grupo de moléculas que se conocen como cialomucinas. Cialomucinas. Entonces, ¿cuál es el ligando de la selectina L? Las cialomucinas. Así fácil se lo quitan con cialomucinas. Cialomucinas. Estas se unen a las cialomucinas, que realmente las cialomucinas es toda la molécula junta. Se une a las cialomucinas. Y como se une a las cialomucinas, no se puede unir siempre, porque estas en especial, las cialomucinas, solamente se sintetizan cuando tenemos en el medio a estas moléculas que son nuestras amigas que ya me habíamos revisado previamente. Solamente las cialomucinas se van a expresar cuando tenemos interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral favorecen o aumentan la expresión en el endotelio de cialomucinas, de tal manera de que solamente en un estado inflamatorio
la selectina E está constitutivamente activa en el leucocito, el leucocito va a favorecer también esta unión. Entonces, el endotelio le da sus dos manitas con la selectina E y la selectina P, y el neutrófilo corresponde a esta unión con la selectina L, y solamente le puede corresponder el endotelio cuando hay interleucina 1 o factor de necrosis tumoral por la expresión de las cialomucinas, en especial del cialil salisulfo Lewis X. Entonces es un punto muy importante porque esta unión o esta interacción solamente ocurre cuando hay estas citocinas en el medio o la amina vasoactiva histamina. Muy, muy importante recordar que solamente se van a dar en esta situación. Y una vez que nosotros tenemos esta unión de estas selectinas aquí, se da lo que les había dicho que era la adhesión débil. Adhesión débil. Se da la adhesión débil. ¿Por qué es débil? Porque todavía no es una adhesión tan fuerte. Entonces, pequeñas interacciones en este punto pueden romper la adhesión y hacer que el neutrófilo siga su camino. Entonces, hasta aquí terminaríamos con la primera parte de las selectinas.